salud en el trabajo. Y tengo aproximadamente 16 años de experiencia en áreas de talento humano, gestión humana y 8 años de experiencia trabajando con este tema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Hoy vengo en representación de Colmena Seguros como pues asesora externa para hablar con ustedes, como les dijo Gustavo inicialmente, acerca de trabajo en equipo, acerca de liderazgo, ¿cierto? Pero pues intentando darle una mirada, digamos, menos conceptual y más aplicable a la realidad que ustedes viven en la empresa, porque pues finalmente la realidad que ustedes viven en su empresa con respecto al liderazgo, al trabajo en equipo, a la comunicación, a los conflictos, pues es una mirada totalmente distinta. ¿Cierto? De cualquier otra empresa y de cualquier otro contexto, independientemente de que incluso varias empresas trabajen en el mismo negocio o en el mismo sector económico, las realidades de cada una pues son muy distintas. ¿Listo? Entonces la idea es que le echemos una miradita a los conceptos, pero desde lo que ustedes viven en el día a día. En el chat coloqué un link para que porfa registren su asistencia. Si tienen algún problema o algún inconveniente, pues me van contando y miramos cómo hacemos para el tema del registro. ¿Listo? Y para empezar, entonces, vamos a hacer algo. Como la idea es que esto sea participativo, ¿cierto? Perdón. Entonces, a través del chat vamos a hacer la primera actividad de hoy y esa actividad pues nos va a dar el insumo, el material o pues los elementos que necesitamos para empezar a armar los conceptos relacionados con trabajo en equipo. ¿Listo? Entonces, fíjense, a través del chat yo tengo aquí que somos 13, es decir, ustedes son 12. La idea es que a través del chat cada uno vaya escribiendo una palabra que considere, ¿cierto? Que está relacionada con el trabajo en equipo. Una palabra, ¿listo? Que considere que forma parte del trabajo en equipo. Entonces ustedes me dirán si lo empezamos a hacer así como voluntario o si yo les voy indicando a partir de los nombres que veo en la pantalla, quién va colocando la palabra. La única condición es que las palabras no se repitan. Es decir, que cada uno debe hacer un aporte distinto al que al que hagan los demás. Perfecto. Mauro empezó y dice escuchar. Entonces, escuchar es una acción, parece ser que tiene mucho que ver con trabajo en equipo. Listo, Mauro. Diana, cooperación. Entonces, fíjense cómo Mauro lo establece como una acción, Diana lo establece como una actitud, ¿no? Como un concepto mucho más relacionado con participación. ¿Quién más? John Freddy, por ejemplo. Ah, bueno, Adriana dice propósitos comunes. Ojo, propósitos u objetivos comunes, ¿cierto? Tienen que ver con lo que hacemos en conjunto. Bien, John Freddy dije y es John Forero. Listo, confianza, perfecto, John. Lady, ¿cuál es tu palabra? Gustavo, Jimena, listo. Gilei, creo, espero haber entendido, haber leído bien tu nombre. Gilei dice unidad. Unidad como unión. Gustavo dice compromiso. Fíjense cómo no se han repetido y cómo tenemos tantas caracteres. Perfecto, Gilei, muchas gracias. Unidad como unión, ¿cierto? Gustavo habla del compromiso. Jimena habla del respeto. Miren que no hemos repetido y hay varios elementos que consideramos importantes. Ahorita vamos a mirar si los consideramos importantes y contamos con ellos o si los consideramos importantes y nos hace falta desarrollarlos. ¿Listo? Pero eso es otra parte de esta historia. Dice Lady, tolerancia.
Y ahorita cuando hablemos de tolerancia, Jimena habla de respeto y Lady habla de tolerancia. Ahorita cuando hablemos de tolerancia, quiero que le hagamos un énfasis especial a que tolerancia y aguante no son lo mismo, ¿listo? Si a mí se me olvida, ustedes me recuerdan. Elvis, Adriana, ¿quién más falta? Yurani, Carol, Alejandro. Hay alguien que no está identificado como nombre, pero dice auxiliar contable. Y aquí tengo al final a Luis. Faltan varios. Listo, Elvis nos dice comunicación asertiva. ¡Wow! Ese tema de comunicación asertiva y ese tema de asertividad hay que desmenuzarlo un poquito más y ahorita vamos a mirar en algunos elementos del trabajo en equipo que involucran la comunicación o que están relacionados con comunicación asertiva. Alejandro dice compromiso. Chicos, arriba estaba compromiso ya. Ah, sí. Entonces Alejandro, porque Gustavo ya lo había dicho. Entonces, Alejo, otra palabra que tú consideres que es importante que esté presente en el trabajo en equipo. Falta Luis, falta Carol. Chicos, ¿por qué hablamos de esto? ¿Y por qué es importante que participemos? Luis Ortiz dice orden. Uy, perfecto. ¿Orden en qué, Luis? ¿En términos jerárquicos de estructura de la organización o también podemos hablar de orden relacionado con orden y aseo, la parte física de nuestros puestos de trabajo? Y Carol nos habla de empatía. Perfecto. La empatía tiene mucho que ver con el aspecto emocional de los seres humanos. Fíjense que yo empiezo desde acá. ¿Por qué? Porque lo construimos, esta parte, esta torrecita que nos va a guiar es que va a ser el faro, porque el faro nuestro para la actividad de hoy la estamos construyendo entre todos. Fíjense que es diferente que yo hubiese traído, ¿cierto? Es problema en la unión temporal. Que tú eres responsable de lo que se ejecutó allá, sí, pero eso es otro tema aparte. Perdón, se me fue un poquito me desconcentré un poquito. Listo. Entonces, fíjense que la torre, ¿por qué es importante? Porque la construimos entre todos, lo que yo les decía. El contexto donde están ustedes es muy distinto a otro contexto laboral. Y en ese sentido, fíjense que muchas de las cosas que nosotros mencionamos hoy las mencionamos o porque existen o porque no existen y sentimos que hace falta. Perfecto, Yurani. Tú hablas de coherencia. Coherencia o consistencia puede ser vista de muchas formas, ¿no? La coherencia y la consistencia pueden ser vistas entre lo que yo digo y lo que yo hago, o lo que yo digo y cómo lo estoy diciendo, ¿cierto? Y tiene mucho que ver lo que yo digo y cómo lo estoy diciendo con lo que decía Elvis de la comunicación asertiva. ¿Mm? Y Mauro, repites, Mauro, qué bien, la complementariedad. Y la complementariedad es una de las 5 Cs del trabajo en equipo. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a mirar cómo esas 5 Cs aparecen dentro de las temáticas cuando hablamos de trabajo en equipo y vamos a hacer una lista de chequeo intentando revisar si contamos con ellas o no contamos con ellas y hasta qué punto es importante desarrollarlas dentro de nuestro contexto. ¿Listo, chicos? Entonces, fíjense cómo la gran mayoría de ustedes aportan y han aportado elementos para construir esta torre. De hecho, esto se pone a prueba cuando tenemos, ¿cierto? Cuando nos dicen hay que hacer este trabajo y lo van a desarrollar entre tantas personas o las personas del área de, apoyándome un poco en la única etiqueta que hay aquí en los cuadritos que yo tengo en mi pantalla con respecto a cargo, ¿cierto? Que dice auxiliar contable, que no sé cuál es tu nombre. Entonces, el área de contabilidad va a realizar
este trabajo específicamente y lo va a entregar en esta fecha. Entonces, fíjense que en el contexto organizacional, cuando hablamos de trabajo en equipo, hablamos de situaciones muy específicas, ¿cierto? Donde las personas desarrollamos ciertas tareas o ciertas actividades, y debemos entregarlas en un plazo específico, pero con la condición de que esta tarea no la desarrollamos uno a uno, sino que respondemos en equipo o en grupo por ese resultado. ¿Listo? En ese sentido, entonces, creo que no nos hemos movido. Espérenme un momentito, ya vamos a mover la presentación, ¿cierto? Y en ese sentido, fíjense cómo vamos a empezar con unas reglas que yo les pido que revisemos, ¿cierto? Bueno, previo al inicio, pero aquí se nos pasaron. Y uno es, intentemos dedicar esta horita o estos 45 minutos ya que tenemos a la actividad que vamos a hacer. ¿Cómo? Generando la participación que la gran mayoría de ustedes ya hicieron, silenciando de alguna manera en la medida de lo posible las notificaciones, o sea, del equipo o sea del teléfono. Y pues para los que son más vieja escuela como yo, ¿cierto? Modelos clásicos, a veces, no sé ustedes, para mí es importante a veces tener una libreta para tomar nota de algunos conceptos que me hacen ruido, que me generan que me ponen a pensar, digamos, en esas cosas que vemos. ¿Listo? Entonces, chicos, con todos esos elementos que ustedes trajeron y aterrizamos aquí a través del chat, fíjense que cuando hablamos de trabajo en equipo, hablamos de una forma de organizarnos para realizar el trabajo, ¿cierto? Y esa forma en que nos organizamos está basada en algo parecido a lo que mencionó Mauro, y es, Mauro decía, complementariedad. ¿Cierto? Entonces, esa complementariedad, esa cooperación, esa unidad que alguien mencionó, espérenme, no me acuerdo quién dijo unidad, mm, Gilei, ¿cierto? Esa unidad que mencionamos en un momento determinado. Entonces, fíjense cómo empieza a posibilitar una dinámica distinta a si cada uno hiciera lo que tiene que hacer aparte, lo entrega y alguien une. ¿Ven? Entonces, fíjense que en los contextos laborales, este tema de aprender a trabajar en equipo se hace de manera muy empírica en muchos momentos. ¿No les ha pasado que, o no sé, remontémonos a esas experiencias, a las primeras experiencias laborales que cada uno de nosotros ha tenido? No sé si recuerdan que seamos técnicos, tecnólogos, profesionales, bachilleres. Cuando llegamos a nuestro primer contexto de trabajo, el conocimiento que traíamos a nivel técnico para desarrollar el trabajo que vamos a desarrollar, a veces sentíamos, no sé, a mí me pasó, no sé ustedes, que no tenía mucho que ver con las exigencias que me estaba haciendo ya la realidad del trabajo. Es decir, como dicen por ahí, yo aprendí en el colegio mínimo común múltiplo y máximo común denominador y resulta que nunca lo utilicé en el trabajo. O yo, por ejemplo, hablándoles de mi pregrado como psicóloga, digamos que tuve muchísimos conocimientos, ¿cierto? A lo largo del pregrado relacionados con estadística y psicometría y resulta que pues, cuando vine a trabajar de pronto, al inicio yo no aplicaba nada de eso. Y de hecho hay muchos conceptos que no aplico, ¿cierto? Pero poco a poco fui descubriendo a través de la misma dinámica del trabajo que había elementos que sí formaban parte del contexto, pero que no me los pedía la situación como de libro, ¿no? Como los aprendí, sino que me lo solicitaba más aplicado a la realidad. Y eso es lo que pasa con el trabajo en equipo, chicos. Entonces, una forma que encontramos de realizar el trabajo que se nos pide basado en la cooperación, en la colaboración, ¿cierto? Y en entender que articulándonos, seamos un equipo interdisciplinario o seamos un equipo que tiene de base la misma formación,
nos articulamos para que cada tarea que se realice o cada tarea que vayamos realizando o cada parte de la tarea que realice alguno de nosotros, ¿cierto? Vaya unida, eslabonada, concatenada con lo que está realizando mi compañero. Que no repitamos cosas. Fíjense que hay un elemento importantísimo al trabajo en equipo y es la optimización de los recursos, ¿cierto? Y ojo, cuando hablamos de trabajo en equipo, hablamos de que el mayor recurso o el principal recurso es el recurso humano. De la manera en que nosotros articulemos lo que hacemos, depende en gran medida que el recurso humano no se agote. ¿Sí? Porque fíjense, si nosotros no nos comunicamos, por allí alguien dijo, Elvis dijo comunicación asertiva, si nosotros no nos comunicamos de una forma clara, de una forma directa, de una forma empática, posiblemente, ¿cierto? Podamos terminar repitiendo tareas a lo largo del proceso o generando situaciones que me hagan repetir lo que ya hice, porque quedó mal hecho. ¿Han escuchado la palabra reproceso dentro de la organización, chicos? A través del chat, a través de emoticones, me pueden ir respondiendo. ¿Listo? Yo sé que no podemos encender los micrófonos, algunos, pero fíjense que los reprocesos son esas situaciones que se pueden generar a la hora de trabajar en equipo cuando no nos comunicamos, no nos conectamos o no articulamos de una manera óptima lo que hace el uno con lo que hace el otro y terminamos gastando más tiempo, por ejemplo, y el tiempo es un recurso, ¿cierto? Desgastando más al personal y el recurso humano es otro recurso, o terminamos repitiendo tareas que implica, haciendo una repetición de tareas que implica, por ejemplo, desgaste en la maquinaria o mayor inversión, por ejemplo, en términos de recursos materiales. Entonces, fíjense cómo el trabajo en equipo requiere una articulación adecuada de las tareas que haces tú y de las tareas que hago yo. ¿Listo? ¿Alguno ha visto esta caricatura alguna vez? ¿Cuál es el objetivo ahí de los burritos, chicos? ¿Cuál creen ustedes que es el objetivo de ese par de burritos que están ahí? Comer. Perfecto, comer. Lo que necesitan es comer, ¿cierto? Y miren lo que va pasando. Imagínense uno en una situación donde la necesidad sea inminente, ¿cierto? Pensemos, por ejemplo, que esos burritos tienen una necesidad, digamos que individual, ¿cierto? No están trabajando, digamos que es una necesidad fuera de un contexto de trabajo, pero pensémoslo aplicado a nuestro trabajo. Hay una necesidad, hay un requerimiento que nos hace otra área de la empresa y debemos responder, ¿cierto? Fíjense que los burritos, ¿cómo empezaron? A jalar cada uno para su lado, ¿cierto? Ah, ok, Luis. Luis nos dice, trabajamos para poder comer. La imagen aplica totalmente. Perfecto, Luis. Fíjate cómo lo aplicamos a la vida. Trabajamos para comer. Digamos, comer en un sentido amplio de la palabra, ¿cierto? El trabajo es uno de los recursos que nosotros tenemos en la vida, ¿cierto? Para suplir algunos gastos y algunas necesidades que tenemos fuera del contexto laboral. O sea, en el contexto laboral podemos fortalecer nuestras habilidades a nivel personal, podemos fortalecer nuestras habilidades técnicas, nuestros conocimientos, nuestra experiencia, perfecto. Pero fíjense cómo el trabajo, de hecho, como dice Luis, también es uno de de las principales actividades que nosotros desarrollamos para generar recursos económicos, ¿cierto? Y garantías que nos permitan tener la calidad de vida que tenemos. Entonces, fíjense que los burritos empiezan atendiendo a esa necesidad, ¿cierto? Pero pareciera que cada uno para su lado, sin comunicarse, sin ponerse de acuerdo. Eh, entonces, fíjense cómo empiezan a cobrar importancia
esos elementos que dimos de manera aislada en el chat y que empiezan a verse acá. Si no se comunican, cada uno va a terminar jalando para su lado. Y fíjense que en el terreno de los burritos, digamos que hay, se pueden lastimar, ¿cierto? Puede haber heridas físicas. Y si lo aplicamos al contexto de trabajo, quizás en el contexto de trabajo las heridas no son físicas, ¿cierto? Pero hay cansancio, hay fatiga, puede haber afectación emocional. Chicos, ¿cómo podría verse de pronto una persona que no se ponga de acuerdo con su compañero? Por ejemplo, hablando de burro uno y burro 2, ¿cierto? Una persona que no se ponga de acuerdo, ¿cómo podría dentro del contexto de trabajo afectarse emocionalmente? ¿Cómo lo veríamos? ¿O qué indicador tendríamos? ¿Qué creen ustedes? Ojo que no es físico, emocional. Frustración. Uy, bendita emoción esa de la frustración, ¿cierto? Que tiene un poquitico de rabia, un poquitico de ira, también por allí un poquitico de miedo, ¿cierto? Algo de desagrado. Entonces, fíjense que es una emoción compleja. Listo. Frustración. ¿De qué otra manera podemos ver a este personaje afectado dentro del contexto de trabajo? Se siente frustrado. Y entonces, ¿cómo se muestra? Sí. Y conozco a unos que se muestran Impotente. enojados, ¿no? No los- Impotente, desmotivado, frustrado, aburrido, dice Yurani. Perfecto. Entonces, fíjense cómo, imaginémonos que de hecho si el trabajo se llama trabajo es porque nos cuesta, ¿cierto? Porque requiere de algún tipo de esfuerzo personal para sacarlo adelante. Entonces, imagínense que estemos aburridos, que estemos frustrados, que estemos desmotivados, de pronto a veces enojados o a veces como eh, tristes, ¿no? Fíjense que en la desmotivación hay algo de tristeza. ¿M? Entonces fíjense cómo emocionalmente si nuestras emociones se ven afectadas, pues nos vamos a mostrar, podemos mostrarnos indiferentes, ¿cierto? O podemos mostrar más lentitud al hacer las cosas de lo que usualmente mostramos. ¿M? Entonces, fíjense que eso es lo que le está pasando a los burritos hasta ahí donde vamos. Fíjense, los burros ya dicen, oiga, mire, me estoy lastimando, estoy herido, a la larga tengo hambre y no he comido. Es decir, además de que no he logrado el objetivo que tengo y que me propuse o que me propusieron para mí, ¿cierto? Estoy afectado a nivel físico, digamos hablando de los burritos, y también a nivel emocional. Hablemos de los burros, con hambre y sin poder comer. Pues estas palabras que ustedes pusieron aquí en el chat de frustración, desmotivación, aburrimiento, ¿cierto? Seguro que los burritos las pueden estar experimentando. Y todo eso, fíjense que desde lo negativo que podemos sentir en un momento determinado, cuando experimentamos esas sensaciones o esas emociones, ¿qué nos lleva a hacer? Cuando tenemos esa percepción de pronto de un ambiente que no es muy nutricio para nosotros, ¿qué empezamos a hacer? ¿Qué están haciendo los burritos ahí? Voy a poner solo una palabra de las dos que colocó Elvis Elvis colocó comunicación asertiva. Tania, Diga, apagaste el micrófono otra vez. ya. Bueno, pues digamos a no ponerse como de acuerdo, pues viene la desmotivación y la falta de tolerancia. Falta de tolerancia. Ojo que esa palabrita la tenemos ahí. Perfecto, Tania. Falta de tolerancia y entonces cuando nos volvemos poco tolerantes, casi siempre reaccionamos como de manera agresiva con los demás, ¿cierto? ¿Puede ser? Sí, señora. Listo, chicos. Entonces fíjense que los burritos terminaron sentados frente a frente y haciéndose una pregunta. Es decir, oiga, durante 3 escenas anteriores no habíamos hablado, nos fregamos, estamos lastimados, estamos afectados, no conseguimos el objetivo, pues venga, sentémonos y hablemos.
Entonces, fíjense cómo la comunicación en nosotros, los seres humanos, termina volviéndose el vehículo de interacción más importante, sea dentro o sea fuera del contexto laboral, ¿sí? Ah, bueno, Yurani nos dijo aburrido, ahí iba yo, y Gustavo habla de empatía, ¿cierto? De ponernos el otro como un elemento importante. Claro, pero previo a la empatía, Gustavo, lo primero es comunicarnos, ¿cierto? Porque si el trabajo lo estamos haciendo entre dos, si mis resultados, miren los burritos, si el resultado del burrito uno depende de lo que haga el burrito dos, porque si el burrito dos jala para un lado y el burrito uno jala para el otro, posiblemente van a seguir en la misma, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer primero antes de conectar, digamos, con la emoción? Previo a eso, hablar, comunicarse. Bueno, ojo, no solo hablar, sino comunicarnos, decir, hey, bueno, aquí algo está pasando, tenemos que llegar a ese punto, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cierto? Entonces, este par de amigos decidieron, en un momento determinado, después de hablar, ¿cierto? Hacer las cosas diferente. Y miren, se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, la cuerda nos tira, nos jala y nos lastima, ¿cierto? Y si usted va para un lado y yo voy para el otro, ya nos dimos cuenta que el tamaño de la cuerda no nos va a dar para que ambos comamos de a uno de los extremos que tenemos. Entonces, pues venga, amigo, yo lo invito a la mitad de mi montón y después usted me invita a la mitad de su montón, ¿sí? Y los burros terminaron generando una situación, o más bien, ellos no generaron la situación, ¿no? Chicos, aquí quiero llamar la atención de ustedes en un aspecto importante. En los contextos laborales, fíjense que estamos muy abocados a que las situaciones muchas veces no las generamos nosotros, ¿cierto? Las necesidades son necesidades que tenemos que cubrir para el cliente o son necesidades que de hecho la operación misma de la compañía nos exige, ¿cierto? Entonces, ojo, esas situaciones, esas necesidades, no las manejamos nosotros. Sin embargo, lo que sí nosotros podemos controlar y manejar, así como lo hicieron los burritos, es que si ese es el objetivo a que yo debo alcanzar y estos son los recursos que tengo, pues venga a ver y miramos cómo los invertimos, ¿m? Para que no nos genere mayor desgaste, para que no nos lastime y para que podamos llegar a donde tenemos que llegar. ¿Listo? Entonces, fíjense cómo esos elementos de los que hemos venido hablando aquí en el trabajo de los burritos sí se ven. La complementariedad, la colaboración, ¿cierto? La comunicación. Aquí están 5 Cs del trabajo en equipo. Complementariedad, comunicación, compromiso, ¿m? Colaboración y coordinación. Chicos, sin coordinación, difícilmente, y fíjense que los burros llegaron a coordinar al final, ¿no? Venga, primero nos vamos para un lado y después nos vamos para el otro. En ese sentido, sé que es una caricatura muy sencilla, pero creo que nos dio el pretexto perfecto para hablar de esas diferencias cuando hay grupos y cuando hay equipos de trabajo en las empresas, ¿cierto? Ojo, ojo, no son grupos, pero no todos los grupos son equipos, ¿sí? Y lo que aspiramos tener dentro de un contexto laboral es equipos de trabajo. Funcionalmente, los equipos son mucho más deseables que los grupos, porque finalmente un grupo, fíjense que termina siendo la suma de dos o más personas en un mismo espacio, ¿cierto? Y a veces esas personas no se fijan mucho en lo que está haciendo el otro. ¿M? A veces parecen islas desconectadas que no terminan de comunicarse bien entre ellos o entre esos elementos y pueden terminar repitiendo tareas, generando reprocesos, devolviendo información que era valiosa y que después más adelante va a hacer falta en la cadena, ¿cierto? Entonces fíjense cómo los grupos por ejemplo, ¿cómo funciona un grupo? A cada integrante del grupo se le asigna una tarea que va
desde el punto A hasta el punto B, desde el punto B hasta el punto C, ¿cierto? Y genera mucho más desgaste incluso. Ojo, ¿se acuerdan que dijimos que vamos a hablar de trabajo en equipo y de liderazgo? Fíjense que los grupos generan más desgaste para esa persona que está coordinando, está organizando o está liderando el grupo. ¿Por qué? Porque finalmente va de A a B, que lo entrega el primer personaje, de B a C, que lo entrega el segundo, de C a D, que lo entrega el tercero, y viene el líder y tiene que recoger todo y además de recoger, tiene que empezar a unir, a hilar, ¿cierto? Y eso representa un mayor desgaste, ¿m? Para los líderes porque no hay interconexión entre lo que está haciendo el uno y lo que está haciendo el otro. Y finalmente el trabajo más desgastante termina siendo conectar e hilar entre las actividades del primer personaje, el segundo y el tercero, en este ejemplo que les estoy dando. Mientras que fíjense que en el equipo de trabajo las actividades suelen ser interdependientes, es decir, que donde yo entrego o donde yo termino, ¿cierto? Arranca el otro. Pero ojo que el otro no arranca en ceros. El otro arranca con el insumo que yo le estoy dando y entendiendo desde dónde viene. No sé si lo pueden aplicar ustedes aquí, en su trabajo. Nuevamente. Nuevamente les digo, pensemos en el trabajo. Fíjense cómo muchas veces hay partes de nuestras tareas asignadas que puede que no arranquen aquí donde estoy yo, sino que necesito el insumo del trabajo, o sea, del trabajo de otros como insumo para iniciar. Y puede que esos otros sean de mi área de trabajo o puede que esos otros sean de otra área de trabajo. Y aún así, si yo no comprendo el proceso, ¿cierto? Puedo llegar a juzgar a otros y entonces decir, ay, no, es que no me parece porque, bueno, voy a utilizar los nombres que tengo en la pantalla, ¿no? Ojo que esto es didáctico, no los conozco, no tengo ni idea. Pero, por ejemplo, ay, no, yo no le vuelvo a decir a John, o me va a tocar decirle al jefe que John no me está pasando las cosas a tiempo. Entonces, fíjense que le termino diciendo al jefe o a la jefe cuando era más fácil decirle a John, venga, John. Es que yo tengo que entregar el informe mañana, Chinito, y me demoro un día. ¿Será que su merced me puede entregar ya hoy ese insumo que yo necesito para poder complementar mi trabajo? Porque si no, no alcanzo. No me lo está entregando sobre el tiempo. ¿M? ¿Por qué yo hablo de esto? Porque fíjense que muchas veces si no nos comunicamos, ¿sí? Difícilmente los objetivos se logran. ¿M? ¿Vamos bien, chicos? O más Sí. o menos si ya se me desconectaron. No, ya ahí vamos, ya. Alguien contestó. Perfecto. Entonces, fíjense que otra característica de los equipos de trabajo es que en los equipos de trabajo no todos somos iguales. Veamos el equipo de trabajo como un rompecabezas. Fíjense que las fichas de un rompecabezas nunca, tú en un rompecabezas nunca tienes dos fichas iguales. ¿Listo? ¿Por qué? Porque puede que de forma sean iguales dos, pero resulta que los colores son distintos o los tamaños son diferentes o pueden ser del mismo tamaño, pero la forma varía. Ojo, que en un rompecabezas nunca vamos a tener dos fichas iguales y eso mismo ocurre en los equipos de trabajo. No siempre, o sea, en un equipo de trabajo, no todos debemos saber lo mismo, ni tener el mismo grado de experiencia, porque en los equipos de trabajo la complementariedad, que es ese factor que valora la diferencia, ¿cierto? Como la posibilidad que tenemos de ser mucho mejores como equipo. ¿Por qué? Porque ser diferentes genera mayor valor para el equipo. Si todos supiéramos lo mismo, fíjense que las limitaciones serían enormes. Pero en los equipos de trabajo no todos debemos estar en el mismo nivel de experiencia ni en el mismo nivel de conocimiento y eso favorece, ¿cierto? La relación entre las personas y la formación al interior de los equipos em, de las demás personas que trabajamos aquí, pero no solo
temas de conocimiento técnico, sino también de la organización. ¿No les ha pasado que de pronto las personas que llevan más tiempo trabajando, sea en esta empresa o personas con las que ustedes hayan compartido en algún momento, puede que no sean los que tienen más estudios, pero a veces resuelven más fácil porque tienen más experiencia o más conocimiento del cliente o más conocimiento de la organización? Entonces, fíjense cómo en los equipos de trabajo la complementariedad justamente surge como esa valoración de la diferencia. Entonces, reconocemos la diferencia, la valoramos como un recurso y la utilizamos a favor y no en contra. Miren que en los grupos muchas veces la diferencia no se valora y al no valorarse funciona como un elemento que disgrega, que genera división y no unión, como decía alguien por acá, ¿cierto? Entonces fíjense que en el grupo la diferencia no es valorada como recurso, mientras que en el equipo la diferencia juega un papel importantísimo cuando la sabemos manejar a favor. ¿Listo? Esa es otra característica que tienen diferentes los equipos a los grupos. Y el tema de la toma de decisiones, por ejemplo, ¿cierto? La toma de decisiones, miren, va a haber situaciones donde va a haber situaciones de contexto laboral donde pues nosotros no podamos tomar decisiones porque sencillamente hay que hacerlo de esta manera y entregarlo de esta manera. Pero ojo, que durante el proceso sí va a haber momentos en que vamos a tener que tomar decisiones. ¿Por qué? Porque vamos en contra del tiempo, porque no tenemos el recurso que necesitamos y tenemos que resolver con lo que tenemos. Entonces, allí, por ejemplo, es cuando se habla de toma de decisiones al interior de un equipo. Cuando somos equipo, nos ponemos de acuerdo, analizamos la situación, analizamos los recursos y decidimos. Cuando somos grupo, fíjense que cada uno entrega y si no tenemos lo que necesitamos para salir, pues sencillamente no entregamos. Y fíjense que el grupo termina no siendo resolutivo, ¿cierto? Entonces el grupo no es resolutivo, el grupo genera obstáculos, ¿cierto? En la dinámica de una organización y es lo que no deseamos que exista porque finalmente, ok, el tema es si no tenemos los recursos suficientes y necesarios, levantar la mano a tiempo y decir, pero a veces cuando somos grupos esperamos a último minuto, ¿sí? Para decir, ah, no, es que no entregué porque no había. Mientras que si hubiésemos trabajado como equipo y hubiésemos funcionado como equipo, quizás hubiésemos levantado la mano antes y hubiésemos tenido más tiempo para resolver. Chicos, no sé si hasta ahora se sientan identificados con el uno o con el otro en su dinámica. No me lo respondan a mí, respóndanselo a ustedes. ¿Qué es lo ideal? Y ojo que esto no solamente es ideal por los resultados que puede tener la empresa a nivel general. Esto es ideal porque nosotros como miembros de equipos de trabajo o grupos, dependiendo de lo que identifiquemos, ¿cierto? Estamos sometidos a mayor o menor desgaste y a mayor o menor presión relacionada con esas emociones que ustedes colocaron ahí en el chat, con emociones como desmotivación, como aburrimiento, como frustración, ¿cierto? O a facilitar esto que también señaló Gustavo como un elemento fundamental y es la empatía. ¿Listos? Marcia, disculpa. Dime. Bueno, pues habla Yolima Herrera, la profesional de Campo ICA. Pues la verdad, en este grupo de los profesionales, pues hablo con la relación que he tenido con los profesionales de campo. No sé si es porque no estamos en un mismo sitio todos aglomerados, pero, y todos estamos distantes, pero siento que aquí ha habido un buen trabajo en equipo, porque solemos siempre como que nos piden algo y entre todos nos estamos comunicando, preguntando qué hacemos, si alguien no sabe. No, fulanita de tal aeropuerto dice, no, eso lo podemos hacer así, esto lo hacemos. Si alguien tiene, no, yo ya lo hice,
lo comparto y pues así ya hemos estado trabajando, pues no sé, un año y siento que hay una buena, no sé si es la palabra, pero sí como cofradía se podría decir entre los Ah, ambientales. ok. Y, Yolima, ¿me dijiste que es tu nombre? sí, Ah, ok, listo. Yolima, lo que tú dices es perfecto porque fíjate cómo este pretexto, esta actividad y esta jornada pequeña nos han servido de pretexto para revisarnos. Me encanta que tú digas, identifique estos elementos y realmente existen en nuestro equipo, ¿cierto? Eh, para, Perfecto, para hacer un checklist o para cerrar, digamos, esta parte, los 5 elementos, perdón, las 5 Cs del trabajo en equipo, ya las miramos, pero se las voy vamos a cerrar en un resumen y es la comunicación, ¿listo? Abierta, directa, honesta, respetuosa, responsable y lo que decía Yurani, creo por allí, coherente. ¿Sí? Porque, ojo, a veces decimos una cosa y nos mostramos como si de pronto quisiéramos decir algo diferente. No sé si les ha pasado o han escuchado la frasecita esa de, es que es el tonito, es que no es lo que usted dice, es como lo dice, ¿sí? Entonces fíjense que en la comunicación esos elementos son fundamentales, la claridad, la dirección, el respeto, la responsabilidad y la coherencia. ¿Listo? En temas de coordinación, lo que resaltó Yolima ahorita, coordinación, ojo, no todos hacemos todo, pero cuando vamos todos para la derecha, pues todos vamos para la misma derecha, ¿cierto? Y para saber cuál es la derecha y cuál es la izquierda, antes de empezar el trabajo, levantemos la mano derecha. Ojo, es una metáfora. ¿Listo? Pero nos comunicamos, acuérdense, la comunicación es previa y es fundamental y está presente no solo antes, sino durante y después. Todo el tiempo en el trabajo, ¿listo? La coordinación, ¿para qué? Para no repetir, para no generar reprocesos y para optimizar los recursos con los que contamos. Ojo, principales recursos, nosotros como talento humano y el tiempo. El tiempo es uno de los principales recursos y el que perdemos no vuelve. ¿Listo? La complementariedad es aprender a encontrar en la diferencia un valor agregado en nuestros equipos de trabajo y no aprender a encontrar en la diferencia un factor para dividirnos, ¿cierto? Y para no apoyarnos. La confianza es ese elemento, es esa sede del trabajo en equipo que se genera, lo que decía Yolima, cuando todos trabajamos, cuando alguien levanta la mano y dice, venga, yo no he hecho esto, ah, no, mire, yo ya lo hice y esta es la plantilla que creé, se la paso a ver si le sirve. Entonces, fíjense cómo esa confianza que se genera para decir las cosas. Miren que cuando no tenemos confianza con nuestros equipos de trabajo, puede funcionar al contrario, ¿no? Me puedo estar ahogando, puedo estar hasta aquí, pero no digo nada y no pido ayuda porque finalmente puedo experimentar, puedo llegar a sentir, ¿cierto? Que en lugar de ayudarme, o sea, que en lugar de ayudarme a salir, bajar. ¿Listo? Y la quinta C del trabajo en equipo, chicos, el compromiso. Entonces, ojo, que tanto la confianza como el compromiso son elementos o son actitudes, perdón, que vienen de la persona y que se proyectan en la relación con otros. ¿Sí? A veces hay situaciones donde de pronto puede parecer que no confío mucho en los otros y a veces puede ser más bien que no confíe tanto en mí. ¿Sí? Entonces, eso hay que analizarlo, ojo, y eso lo hace cada uno. Y el compromiso, pues miren, yo puedo tener muchas ganas aquí, por ejemplo, entre nosotros los que estamos acá. Yo puedo tener muchas ganas, digamos que no veo todos los nombres en este momento, pero que exista una Paola Andrea en nuestra empresa. Y que Paola esté aquí, que Paola Andrea se haya conectado y resulta que Paola Andrea no se conectó, no apareció. ¿Sí? Eso es compromiso. O sea, yo puedo tener todas las ganas del mundo, pero ojo que el compromiso es individual e intransferible. Y es una forma de reaccionar o de mostrarme en las situaciones donde el trabajo en equipo está llamado a hacer nuestra carta de presentación con los resultados que tenemos trazados desde el principio. ¿Listo?
Y el compromiso yo no se lo puedo dar en pepitas, en pastillitas o en goticas a nadie, porque ojo, que el compromiso depende de cada uno de nosotros. Entonces el compromiso termina siendo ese factor individual que cada uno de nosotros como miembros del equipo de trabajo vamos entregando para fortalecer lo que hacemos. ¿Listo? Lo que decía Yolima, fíjense que si ustedes han identificado más de 3 de estas 6, estamos bien. Ojo, siempre va a haber situaciones de mejora, siempre va a haber situaciones donde podamos llegar a ser más precisos, más concretos, más optimizar más los recursos, pero si vamos por buen camino, pues las valoraciones es importante que las hagan no individualmente, sino en equipo, como lo hizo Yolima ahorita, por ejemplo. Oiga, yo creo que los ambientales estamos bien, nos colaboramos. Cuando alguien necesita algo, pues igual ahí estamos todos, respondemos. Entonces, fíjense que estas valoraciones son importantes. Y sobre todo, chicos, es importante que cuando hagan este tipo de valoraciones también las hagan con sus partners, con sus equipos de trabajo, porque fíjense que eso funciona como algo que en comunicación conocemos como retroalimentación. Entonces, fíjense cómo cuando hablamos de lo que hemos hecho, cuando hablamos de lo que hacemos bien, también podemos hablar de esas situaciones que pueden funcionar, que podemos, no sé, intentar hacer de otra manera, generar algún tipo de mejora o de sensación de mejora en lo que estamos haciendo. ¿Listo? Aquí, dentro de los que estamos conectados, tenemos líderes, chicos, líderes de equipos de trabajo. No Esa veo es la manita del levantada. 24, que vamos a tener el 24. Ok, listo. Entonces, aquí digamos que, fíjense que aquí desde lo que tenemos, vamos a hablar de esos líderes que de hecho forman parte de todos los equipos de trabajo, ¿cierto? Y que a veces cuando los equipos funcionan un poquito despacio o funcionan, chicos, ¿me están escuchando? Es que pareciera que me hubiera desconectado. Se escucha a ratos entrecortado. Ok, en este momento me escuchan mejor. Sí, señora. Listo, perfecto. Es que me fui un momentico. Listo. Entonces, fíjense cómo cuando hablamos de líderes, ¿cierto? Y es algo que yo quiero resaltar. Ojo que el líder no es el jefe solamente. Ojo, solamente. Existe algo que se llama liderazgo y el liderazgo es una característica que tenemos todos los seres humanos, muchachos, independientemente del rol que nosotros estemos ejerciendo en el grupo en el que estemos vinculados. Entonces les hablo de si alguno de ustedes forma parte de un equipo deportivo, gracias, Diana. Si alguno de ustedes forma parte, por ejemplo, de un grupo de, a ver, alguna actividad, no sé, eh, de alguna actividad artesanal, por ejemplo. Ay, un grupo de una escuela de cocina, por ejemplo, en sus tiempos libres, ¿cierto? O alguno de ustedes pinta, o alguno de ustedes es escultor. Entonces, fíjense que cuando hablamos de estas situaciones, miren que estoy sacando un poco del contexto de trabajo, no porque me vaya a salir del todo, sino miren que en todos los contextos donde nosotros interactuemos, vamos a encontrar grupos humanos, ¿cierto? Y en muchos contextos vamos a ser equipo, porque entonces con mis compañeros chefs o con mis compañeros cocineros aficionados, vamos a participar de un concurso, no sé, en 15 días en NOPSA. Me estoy inventando algo, ¿cierto?
En ese sentido, fíjense cómo terminamos volviéndonos equipo, porque si no nos ponemos de acuerdo, no nos comunicamos, no invertimos nuestros recursos de la mejor manera, pues posiblemente no ganemos. Y la idea es ganar. Ese es el objetivo. ¿Listo? Entonces, fíjense que de esa misma manera organizamos nuestro trabajo en la empresa, ¿cierto? En el ámbito laboral. Chicos, no siempre hay alguien designado, nombrado, ¿cierto? Que usted va a liderar este grupo, este proceso, este equipo, ¿cierto? Miren que el liderazgo muchas veces se da de manera natural, porque el liderazgo, ahora sí vámonos a la definición, es una característica que existe en nosotros los seres humanos, ¿cierto? En la que se nos facilita motivar, ¿cierto? Orientar, motivar a otros y orientarlos hacia la consecución de una meta que tenemos en común. Miren las familias como grupo humano. Y miren que muchas veces en las familias por situaciones diferentes que no vamos a entrar a especificar, ¿cierto? No siempre papá y mamá son los que asumen el liderazgo de ese grupo humano. No sé, a veces por una situación específica puede ser un hermano mayor el que asuma en un momento determinado el liderazgo frente a ciertas situaciones, ¿cierto? Y no en todo. Entonces, fíjense cómo el liderazgo es una característica de los seres humanos, es inherente a los seres humanos y es reconocernos desde esa habilidad que tenemos para motivar, para mover a otros, para... mm, definir unos objetivos y llevar, ¿cierto? Em, a un grupo a que los logre alcanzar. En las empresas, ¿qué pasa? Pues que digamos que hay dos tipos de líderes, ¿cierto? Están los líderes que están nombrados, es decir, esos que de hecho por el cargo para el cual fueron vinculados a la organización y por el perfil de ese cargo, pues tienen personal a cargo, valga la redundancia, ¿cierto? Tienen unas tareas específicas relacionadas con seguimientos, monitoreo de la gestión de grupos humanos, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que otras personas en momentos determinados no puedan desplegar esas habilidades que tienen de liderazgo. Y ojo, al interior de los equipos, miren que muchas veces vamos rotando incluso esa posibilidad de ser líderes naturales, ¿cierto? En unos momentos determinados, a la hora de tomar decisiones, a la hora de optimizar recursos, a la hora de cambiar de estrategia porque vemos que por donde vamos no funciona. Y miren que no siempre y no necesariamente el líder designado como jefe de este grupo o de este equipo de trabajo es quien está allí tomando las decisiones. Fíjense que muchas veces son personas que no están tan directamente, eh, tan directamente no, que no están nombradas como jefe. ¿Saben de qué me di cuenta, chicos? Que cuando hubo ese problemita, como que se me cerró fue la presentación, ¿no? O sea, ustedes ya no están viendo la presentación. No, en este momento no. No, señora. Listo, listo, no hay problema, ya la... Eso fue lo que pasó cuando me intenté desconectar. Listo, chicos, entonces fíjense. Ojo, elementos importantes para que tengamos en cuenta que todos tenemos, que todos disponemos y que podemos empezar a cultivar para fortalecer ese liderazgo natural. Entonces, volvemos al Profesora, no mismo, se ve, dime, no se ve todavía. no, ya déjame, ya está abriendo. Ah, sí. Es que es para que no se nos vaya a bloquear, entonces toca despacito, pero ya, listo. Entonces, elementos importantes del liderazgo, chicos, lo ejerzan ustedes como una habilidad natural, ¿cierto? Dentro de su contexto de trabajo o porque en un momento determinado ya no tienen el cargo que tienen hoy, sino ya tengan un cargo de liderazgo y jefatura, por ejemplo, y tengan la posibilidad de crecer en la empresa,
y en sus equipos de trabajo. Importante primero, chicos, el tema de habilidades comunicativas. Y ojo que habilidades comunicativas no solo quiere decir hablar o escribir, ¿cierto? Que es lo que a veces la mayoría de personas entendemos como habilidad comunicativa, ¿cierto? Sino es que dentro de eso que yo hablo o dentro de eso que yo digo, tenga la posibilidad de que eso que yo digo y que transmito sea muy, muy, muy parecido a lo que realmente quiero decir y transmitir. No sé si me hago entender. A veces nosotros, no sé si les pasa a ustedes, decimos una cosa, ¿cierto? Y puede ser que haya alguien por allá que llegue y dice, oiga, Marcia, ¿usted por qué estaba brava cuando nos habló? Y yo me pongo a pensar, y yo brava, yo no, para nada. Uy, sí, es que tenía aquí el ceño arrugado y estaba así toda con los brazos cruzados y nos habló como durito. Entonces, fíjense que las habilidades comunicativas tienen mucho que ver con lo que decía Yurani, con lo que escribió Yurani ahorita, con la coherencia, ¿cierto? Entre lo que yo digo y lo que termino haciendo, o incluso entre lo que yo digo y cómo lo estoy diciendo. ¿Les ha pasado de pronto en la vida que alguien les diga, que ustedes pregunten, oye, estás en... y alguien les conteste algo así como, no, ¿por qué? ¿Les ha pasado? ¿O nunca? ¿O ustedes mismos incluso? ¿No? Fíjense que la coherencia es ese elemento donde si yo estoy enojada, pues no tiene nada de malo decir, uy, sí, un poquito. ¿Me necesitas muy urgente o me regalas 5 minutos y ya vengo y te atiendo? Y fíjense cómo cambia de una respuesta a otra lo que el otro puede entender y puede interpretar de lo que yo le digo. Porque muchas veces yo, sin querer, ¿cierto? Puedo cargar de esa emoción negativa a alguien que no tiene nada que ver con por qué yo estoy sintiendo y estoy experimentando eso que estoy sintiendo y estoy experimentando. ¿Mm? Entonces, fíjense, habilidades comunicativas, fundamental. Hay otra parte que lo mencionamos ahorita y es el tema de las emociones, ¿cierto? La gestión emocional que nosotros podamos hacer es fundamental a la hora de relacionarnos con otros. En este mismo sentido, ¿cierto? Si yo no gestiono mis emociones, si para mí es difícil, ¿cierto? Entender qué es lo que estoy sintiendo o entiendo fácilmente lo que estoy sintiendo, pero pues descargo lo que yo siento en otros sin importarme o, por ejemplo, entiendo que estoy sintiendo, sé que no puedo descargar en el otro y me guardo y me guardo y me guardo y me lleno de una cantidad de emociones negativas. Fíjense que no gestiono, ¿cierto? Y la gestión emocional está asociada a ese concepto del que yo sé que ustedes han oído hablar y es el de inteligencia emocional. Cuando yo soy inteligente a nivel emocional es cuando aprendo y he aprendido a gestionar mis emociones de una manera óptima que garantiza, ¿cierto? Que yo no me voy a cargar de esa emocionalidad negativa, que no me voy a enfermar y sobre todo que esas emociones negativas no van a afectar mi trabajo ni mi relación con otros. ¿M? Entonces, fíjense que hemos hablado de habilidades comunicativas fundamentales, por ejemplo, para un líder, sea natural o sea designado pues por su rol en la empresa. ¿Listo? Hemos hablado de gestión emocional, entonces fíjense la importancia que tiene el saber identificar lo que siento, entender por qué lo estoy sintiendo, decidir qué voy a hacer con eso que estoy sintiendo y ponerlo en práctica todo el tiempo. Eso es la gestión emocional, pero también tiene mucho que ver con aprender a conocer a las personas, ¿cierto? Con tener esa actitud abierta y empática, ahora sí, viene la empatía, ¿cierto? De poder establecer una conexión emocional con otra persona.
de poder establecer una conexión desde mi emoción, ¿cierto? Con lo que creo que está sintiendo el otro. Y, 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 y la palabra empatía. Pero yo les diría que la quito más allá de ponerme en los zapatos del otro, ¿cierto? La empatía es, yo nunca voy a lograr sentir lo que siente el otro tal cual lo está sintiendo, pero lo que sí sé que puedo hacer, ¿cierto? En un momento determinado, es entender qué está sintiendo y no hacer cosas para agrandarle o para incrementarle esa carga negativa a nivel emocional que está experimentando. Entonces, fíjense cómo la empatía no solo es aprender a identificar lo que está sintiendo el otro, sino también no cargarle más, ¿cierto? De eso que está sintiendo, que está experimentando y que no está gestionando en el momento. ¿Sí es claro, chicos? Por eso es, de pronto va más allá de ponerme en los zapatos del otro, porque no solo es sentir, sino no agravar la situación. Entonces, chicos, no sé si hasta aquí todo esté claro, alguno tenga alguna pregunta, me diga, no, Marcia, qué flojera todo esto que usted está diciendo porque no nos aplica y no nos sirve. No, está muy bien. Muchas gracias por la información que nos está compartiendo. Gracias, chicos. Listo. Bien. Importante que entender que todos podemos ser líderes en un momento determinado, que de hecho todos somos líderes en un momento determinado dentro de nuestros equipos de trabajo. Es decir, que hay que fortalecer todos estos aspectos que se denominan habilidades blandas, ¿cierto? Que no son conocimientos técnicos, que no vienen en manuales operativos ni en documentos que definan procesos y procedimientos, sino que son habilidades a nivel personal, individual, que yo fortalezco, que yo cultivo en mí y que veo, ¿cierto? Veo su importancia en la relación con otros. Entonces, chicos, la gestión con las personas es importantísima, mis relaciones con las personas de las cuales me rodeo. Y ya para cerrar, digamos, esta jornada, porque sé que hay otras, es importante entender que en los contextos laborales como este, ¿cierto? Las relaciones interpersonales están llamadas a ser relaciones interpersonales respetuosas, honestas, mediadas por la responsabilidad y sobre todo relaciones interpersonales que faciliten que la comunicación fluya de una manera adecuada para que tú hagas lo que debes hacer, yo haga lo que debo hacer sin generar allí obstáculos ni interrupciones en los procesos y la empresa pueda dar los resultados que debe dar. Que si en el camino y en el proceso nos encontramos con alguien muy afín a quien podemos llamar amigo, mire, chévere, felicitaciones, eso es ganancia. Pero que las relaciones interpersonales dentro de un contexto de trabajo, pues no buscan ese acercamiento, esa intimidad, esa afectividad que buscan otras relaciones en otros contextos. Cuando nosotros somos conscientes de ello, manejamos y administramos nuestras relaciones interpersonales para generar ganancia. ¿Listo, chicos? Dice Mauro, si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Sí, o sea, rápido, hágale. Pero a veces cuando vamos muy rápido nos toca devolvernos. No sé si les ha pasado. ¿Mm? Si quieres hacerlo bien y alcanzar los objetivos y tener un panorama distinto, pues por eso trabajamos en equipo. Mauro, me encanta ese aporte. Muchísimas gracias. Gustavo dice, compañeros, por favor, resolver la evaluación de la actividad. Y yo también les doy la cuñita de porfa, regístrense en el link de asistencia. Si alguno tiene algún problema, pues me cuenta. ¿Listo? Chicos, espero que este espacio haya sido productivo, haya sido fructífero para ustedes. Y si les hizo ruidito y les dejó pensando en algunos aspectos, me voy feliz.
porque la idea es que no tenemos contextos laborales perfectos, pero sí podemos trabajar en pro de que esos contextos laborales se vuelvan mucho más favorables para nosotros, para nuestro bienestar, para nuestra salud física y sobre todo nuestra salud mental. ¿Listo? Gustavo, Yurani, chicos, no sé si haya más que agregar. No, darles las gracias por su asistencia, su participación. Gracias, Viviana, por el tiempo. Y recomendarles, por favor, no se vayan a retirar sin completar esos dos registros, el de asistencia y el de evaluación. Recuerden que nosotros debemos también poder demostrar que las 25 personas que están conectadas en este chat, pues en efecto presentan su asistencia y presentan su evaluación para poder garantizar la cobertura. Gracias a todos y pues aplicar los conocimientos que nos has enseñado, Viviana. Muchas gracias. Listo, y De esto nos pronto, conectamos con si tú otras. tienes videos y eso, pues nosotros podamos hacer partícipe a otros que no se hayan podido conectar y tengas por ahí videos de temas de liderazgo, cositas así que podamos divulgar, pues agradecerte y poderlo hacer así como si fueran socializaciones para las personas. Vale, yo reviso y cualquier cosa entonces te envío para que tú socialices. Claro que sí. Listo, ¿Listo? Viviana. Y te recomiendo, porfa, darle unos minuticos a todos que podamos llenar el registro de asistencia y como es tuyo, no lo puedas compartir. Claro, yo te lo comparto, entonces es importante que todos ingresen y el que no pueda, porfa, nos dice, porque como les dice Yurani, si nos desconectamos, pues grave porque ahí sí quedamos sin de pronto el registro de alguno, ¿listo? Entonces, si no pueden ingresar por algún motivo, porfa, me dicen. Si quieren encendiendo el micrófono o a través del chat, yo aquí me voy a quedar 10 minuticos más mientras ustedes terminan, ¿listo? Si alguno no tiene acceso al link del registro de asistencia, sin pena, por favor, indíquenos y lo volvemos a copiar. Chicos, cuídense mucho, bonita tarde, igual aquí voy a estar. ¿Listo? Pendiente. Muchas gracias. Ya repetimos los links. Muchas, muchas. ¿El nombre del taller es taller de liderazgo y trabajo en equipo? Sí, señora, así es.